Bueno, ahora vamos a empezar con el cálculo de la función de producción, porque esto lo vimos de una manera grande solamente, ¿ah? Lo vimos solamente desde un punto de vista teórico, así que ahora vamos a trabajar un poquito en su cálculo. Para ello vamos a considerar entonces esta ecuación que estamos viendo aquí en pantalla. Es una ecuación típica que da la forma de una parábola invertida, después la pueden comprobar, en el cual nosotros también vamos a generar un supuesto, ¿ah? Porque te recuerdo que aquí hemos considerado el resto de los factores productivos neutros. Los únicos factores productivos que estamos considerando y trabajando es el capital y el trabajo. De tal manera que vamos a considerar que el capital tiene un valor constante y fijo, que ese valor constante y fijo es igual a 10. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer entonces es reemplazar en el trabajo que nosotros vemos en pantalla. Me quedaría entonces 600 por 10 elevado al cuadrado, ¿cierto? Menos L al cuadrado, perdón, por L al cuadrado, menos el capital al cubo, que sería 10 al cubo, por L al cubo, ¿sí? De tal manera que nosotros ahí ya vamos a obtener una función de producción un poquito más limpia, ¿ah? Porque una vez que nosotros solucionamos y ya encontramos el valor final, nos queda entonces 60.000 por L al cuadrado menos 1.000 por L al cubo, que en estricto rigor eso ha considerado un capital constante de igual a 10. Puedes jugar luego con el capital, lo puedes incrementar, lo puedes bajar para ver cómo eso hace que se mueva entonces la función de producción hacia un lado o al otro. Lo primero que vamos a hacer entonces aquí es el cálculo de la productividad marginal. Te recuerdo que la variable que estamos trabajando es el trabajo, de tal manera que es la productividad marginal del trabajo, que te recuerdo entonces que era una derivada en el cual yo veía cuáles eran los cambios de la cantidad en función entonces también de los movimientos que yo hago en el trabajo, ¿cierto? La derivada de la cantidad con respecto al trabajo. Una vez calculado, y hagámoslo de forma inmediata, ¿cierto? Me va a quedar entonces 120.000 L menos entonces 3.000 L al cuadrado, ¿ah? Que sería entonces la fórmula que yo voy a calcular y que voy a utilizar para obtener entonces la productividad marginal. Hay que recordar que yo quiero obtener entonces también aquí un punto importante. ¿Qué quiere decir? Que es cuando llega entonces al máximo esta productividad marginal. Para llegar a ese máximo, entonces nosotros lo vamos a igualar igual a 0, ¿ah? Porque te recuerdo que cuando la productividad marginal entonces era igual a 0, quiere decir que mi producción, mi curva alcanzaba entonces el mayor peak, ¿cierto? Dentro de la función de producción. Lo igualo a 0, me quedaría 0 es igual a la función que yo acabo de encontrar, y ahí nosotros vamos entonces a obtener el resultado, que está basado entonces en trabajadores, ¿ah? Son cuántos trabajadores yo voy a necesitar para alcanzar entonces el máximo nivel de producción. Vamos con ello. En este punto entonces nosotros hemos encontrado que son 40 los trabajadores que nosotros necesitamos para poder garantizar una producción total máxima, ¿cierto? Llegar a esa cúspide dentro de la función de producción. Eso lo realizo entonces con estos 40 trabajadores. Veamos entonces aquí algunos datos extra que nos pueden ayudar incluso a complementar un poco nuestro análisis. Aquí entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar dentro de la función que nosotros ya teníamos lista antes. Te recuerdo entonces que el capital nosotros lo mantenemos constante y te acuerdas que estaba en 10. De tal manera que los únicos cambios que vamos a realizar están relacionados con el factor trabajo que nosotros habíamos conseguido. De tal manera que nos queda los 60.000 por 40 al cuadrado menos 1.000 por 40 al cubo, ¿ah? Para obtener entonces la cantidad que nosotros vamos a llegar. La cantidad a la cual nosotros llegamos son 32 millones. O sea, quiere decir que estos 40 trabajadores, son capaces de producir una producción total, valga la redundancia, de 32 millones de unidades. Llevemos esto entonces a nuestra gráfica. Vamos a comprobar dónde se encuentran entonces estos 40 trabajadores y estas 32 millones. Vamos a hacer entonces nuestras dos gráficas habituales. Para ello vamos a colocar obviamente en el eje horizontal los trabajadores, y en el eje entonces vertical, que es el eje Y, vamos a colocar entonces las cantidades de producción.
Te recuerdo entonces que cuando nosotros dibujamos nuestra frontera de posibilidades de producción la vamos a realizar a mano alzada. Así que nosotros podemos ver que hemos supuesto que alcanzamos en ese punto que hemos denominado como máximo, efectivamente, la cantidad máxima de producción con determinada cantidad de trabajadores. Eso es lo que representa entonces esa cúspide. Si tú te das cuenta antes, se representa una menor producción y por sobre ese punto máximo también se representa una menor producción. Vamos a replicar ese punto máximo también en nuestra gráfica de abajo y vamos a indicar entonces que en ese punto lo que nosotros hemos encontrado va a tocar la curva de productividad marginal, el cual nosotros vamos a encontrar que en ese punto la productividad marginal es igual a 0, ¿ya? Entonces ya llegamos a ciertas características importantes. Cuando la productividad marginal es igual a 0, quiere decir que en la función de producción nosotros tenemos el punto máximo que podemos obtener. En este caso, cuando nosotros encontramos que el número de trabajadores, es decir, cuando la productividad marginal se hace 0, es igual a 40 unidades de factor trabajo, que representa el punto máximo de producción que vamos a tener de acuerdo a nuestras ecuaciones y que entonces involucra los 32 millones. Si ustedes se dan cuenta en pantalla, nosotros ya podemos ver la representación de factores exactos de los cuales nosotros estamos calculando. No solamente hemos visto desde el punto de vista de la teoría, sino que también ahora hemos incorporado también elementos de cálculos que nos van a permitir generar un mejor análisis. Pero no nos quedemos entonces con las 40 unidades de trabajo, sino que juguemos también y encontremos y probemos qué es lo que sucede entonces si tenemos a 50 trabajadores. La teoría entonces ya nos ha mencionado que el punto máximo que nosotros alcanzamos con los trabajadores debería ser con 40 trabajadores. Cualquier variación de esos 40 va a ser disminuir la producción. Probemos con 50 unidades de factor trabajo. Lo vemos en pantalla. Te vuelvo a recordar que el capital nosotros lo mantenemos constante y fíjate que claramente la utilización de 50 trabajadores da énfasis al hecho de que ahora nuestra producción es menor, solamente llega a 17 millones de unidades de producción. Aquí se vuelve importante tal vez que le des una vuelta y que también compruebes, por ejemplo, con una menor cantidad de trabajadores, ¿ya? Que también debería entonces entregar un menor nivel también de producción. Dibujemos esto entonces, estos 50 trabajadores en nuestra gráfica. Debería quedar, y te recuerdo que también lo estamos haciendo ahí de forma improvisada, debería quedar más o menos de esa manera, ¿cierto? Con 50 trabajadores que hemos ocupado una línea de color verde para representarlos, en el cual nosotros apreciamos que ya nuestra función de producción agarra un poquito más allá y provoca entonces de que nuestro nivel de producción bajó a 17 millones. O sea, esa es entonces la forma que nosotros tenemos para representar lo que estamos diciendo desde un punto de vista gráfico. Calculemos entonces también a continuación el cálculo ahora del producto medio, este promedio que nosotros habíamos trabajado y que representa entonces una especie de grado de productividad promedio de la cantidad de trabajadores que nosotros estamos utilizando en nuestro proceso de producción. Nosotros vamos a sacar esta productividad media del trabajo, producto físico medio del trabajo, lo vas a encontrar de distintas formas en los textos de economía, que era igual a nuestra función de producción, ¿cierto? Partido entonces, en este caso, el número de trabajadores. Si estuviéramos sacando la productividad media con respecto al capital, esto quedaría entonces partido entonces por el capital, ¿ya? En este caso estamos trabajando el factor trabajo. Me queda representado de la siguiente manera y ya podemos ver entonces el resultado final, que sería entonces estos 60.000, ¿cierto? L menos 3.000 L elevado a 2, ¿ya? Que sería entonces mi productividad media que yo necesito y he representado entonces en pantalla. Ahora lo que quiero sacar entonces es el punto máximo a lo cual nosotros vamos a llegar con respecto a la productividad media del trabajador. Y para eso yo nuevamente tengo que derivar esta productividad media con respecto a las variaciones que yo haga en el trabajo. Me queda entonces de la siguiente manera, ¿cierto? 60.000 menos 2.000 L, ¿ya? Que quiere decir que ahí ya lo he derivado. Ahora esto lo voy a igualar a 0 para poder obtener entonces el resultado y llegar a la cantidad de trabajadores que yo necesito para efectivamente tener los mayores indicadores de productividad media del factor trabajo.
Relacionando y tratando de despejar de forma rápida, hagámoslo de forma sencilla, nosotros vamos a llegar que los trabajadores que tienen un mayor nivel de productividad están relacionados con una suma de 30 unidades de factor trabajo. ¿Ya? Entonces ustedes ya aprecian que hay una diferencia. Cuando nosotros habíamos sacado entonces la productividad marginal, nos había dado entonces una cuantía de 40 trabajadores. Pero ahora este indicador nos está diciendo que cuando los trabajadores son más productivos en promedio, son cuando son en totalidad 30 trabajadores. O sea, estamos viendo una diferencia entre estos dos indicadores que hemos obtenido en esta ocasión. Ahora comprobemos esto a través de nuestra fórmula tradicional que habíamos ocupado. Vamos a calcular entonces cuál es la productividad media cuando nosotros tenemos entonces 30 trabajadores. ¿Ya? Me queda la fórmula es igual a 60.000 L menos 1000 L al cuadrado. Si solucionamos esto con estos 30 trabajadores, lo único que tenemos que hacer es reemplazar L. De tal manera que me queda que la productividad media entonces, cuando yo estoy utilizando a 30 trabajadores, es de 900.000 unidades en promedio por trabajador. Realicemos el ejercicio y el mismo ejercicio ahora con 40 trabajadores, que te recuerdo que con estos 40 nosotros alcanzábamos, de acuerdo a la función de producción y a la productividad marginal del trabajo, la mayor cantidad de producción que, si no mal recuerdo, eran 32 millones. Si solucionamos vamos a ocupar exactamente la misma fórmula, 60.000 L menos 1000 L al cuadrado. Veamos entonces cuánto nos da el total de productividad media cuando nosotros utilizamos a estos 40 trabajadores. En este punto claramente nos hemos dado cuenta ahora que nuestro resultado llegó a 800.000 unidades en promedio por trabajador. O sea, claramente ahora tenemos una diferencia que ratifica nuevamente la teoría que nosotros hemos implantado y que ahora la hemos llevado a la práctica. Veamos ahora esto de forma gráfica. Volvemos a repetir nuestros dos típicos gráficos en donde está la producción por un lado, ¿cierto? La cantidad producida, y también está el factor trabajo que está en el eje X. Te recuerdo entonces que nuestra función de producción tenía una forma determinada, que tratamos de que esta forma tenga esa cúspide, en la cual nosotros vamos a ver que ahí efectivamente llega a un punto máximo, en el cual nosotros, y empezamos a recordar, con 40 trabajadores entonces, en ese punto máximo, producíamos estas 32 millones de unidades, ¿ya? Así que ese era como la primera aspecto que nosotros habíamos considerado en esto. Cuando yo replicaba esto en el gráfico de abajo, que podríamos denominarlo como gráfico B, nosotros vemos efectivamente de que en realidad en ese punto es donde pasa entonces, como habíamos mencionado antes, la productividad marginal del trabajo. En ese punto la productividad marginal del trabajo es igual a 0. Nosotros podemos ver entonces esta curva cómo se incrementa hasta que llega a su punto máximo y luego obtiene efectivamente una caída, ¿cierto?, hacia el vacío y sobrepasa entonces y cruza al eje X. Un punto en el cual ahora rectifico y lo estamos viendo también en pantalla. Había puesto la producción total, pero no. En el gráfico B nosotros estamos analizando, te recuerdo, la productividad marginal y también la productividad media del factor trabajo. De tal manera que en este aspecto corrijo esa situación para tener claro el nombre de ese eje. ¿Ya? Tratemos ahora de completar rápidamente entonces estos dos gráficos. Te recuerdo los 32 millones y las 40 unidades del factor trabajo, que son 40 trabajadores en definitiva, si analizamos ese caso. Un punto entonces ahora que tenemos que hacer énfasis, lo estamos haciendo de otro color, de un color verde, donde efectivamente nosotros vamos encontrando que ahí surge una curva, también que la hemos hecho de forma improvisada sobre el producto medio del trabajo. Vamos viendo de que esa curva parte desde el origen hasta llegar a un punto máximo, donde es cortada en ese punto máximo por la productividad marginal del trabajo, ¿ya? Es cortada por arriba en ese punto. Y nosotros ahí vamos viendo que obtenemos efectivamente también aquí un aspecto que es interesante, que es esta productividad media que es cortada y que nosotros habíamos entonces llegado a una conclusión. La productividad media del trabajo en su punto máximo se obtenía entonces con la utilización de 30 unidades del factor trabajo.
Si nosotros ahora replicamos esos 30 trabajadores para obtener entonces cuál es la producción que realizan estos 30 trabajadores, nosotros vamos a ver que es menor, ¿cierto?, a cuando nosotros trabajábamos con 40. Y es menor en la cuantía que vamos a comprobar a continuación, utilizando las fórmulas que nosotros hemos obtenido anteriormente. Nos queda entonces que nuestra función es estos 60.000 por 30 elevado al cuadrado menos 1000 por 30 elevado al cubo, que te recuerdo que esa función ya la habíamos expresado anteriormente para sacar la cantidad de producción total. Esto quedaría entonces estos 54 millones, ¿cierto?, menos 27 millones, entregándonos entonces un resultado de 27 millones como producción total. O sea, quiere decir que estos 30 trabajadores producen esas 27 millones de unidades como producto total. Veamos entonces ahora al final nuestro escenario completo. Hemos solamente representado ahora en pantalla los 27 millones, que vemos que se encuentra más abajo dentro de la curva función de producción, y hacemos la salvedad que los 900.000 que se encuentran arriba y los 800.000 corresponden a unidades promedio realizada por cada uno de los trabajadores. En cambio, estos 27 millones corresponden a la producción total. Espero que este cuaderno te haya servido para poder llevar a la práctica algunos elementos que nosotros hemos trabajado desde el punto de vista teórico. Nos vemos en otros cuadernos en los cuales podamos poner en práctica los contenidos que vamos aprendiendo dentro de nuestra asignatura. Nos vemos.